Don Benito Juárez es una figura muy importante en la historia mexicana porque realizó grandes cambios. Don Benito Pablo Juárez García, más conocido como Benito Juárez, nació el 21 de marzo de 1806 en Querétaro, Juárez de México. Alrededor de los 12 años, siendo huérfano y sin hablar español, y hablando solo su lengua materna, el zapoteca, se fue a la capital de Oaxaca para vivir con sus tíos. Estudió en el seminario de Santa Cruz, pero abandonó la idea de ser sacerdote para estudiar la carrera de leyes. Después de convertirse en abogado, entró a la política, primero en su estado natal, después a nivel nacional. Juárez fue conocido por la reforma de la ley de 1857, que separó la Iglesia del Estado, expropiando propiedades de la Iglesia e introdujo las bodas civiles. Lideró a los liberales en la Guerra de la Reforma de 1858. Lo que hizo que se confrontara con los conservadores. Las fuerzas conservadoras fueron derrotadas. Durante el gobierno de Benito Juárez, la economía enfrentó distintos retos. Incluso sentó las bases para la política económica que perduró hasta la Revolución Mexicana en 1910. Algunos de los puntos más relevantes durante el gobierno de Benito Juárez son los siguientes. Benito Juárez buscaba reducir el déficit, impulsando a las empresas de gran utilidad en materia de comercio, industria y los distintos ramos que impulsan la riqueza de la nación. En ese sentido, se llevó a cabo la suspensión de pagos de la deuda externa con Inglaterra y España, y no así con Francia por la crisis económica que atravesaba el país. Su gobierno instruyó al Ministerio de Hacienda sustituir el impuesto de papel sellado por el timbre. Este amplió la base gravable. El gobierno de Juárez estimuló la inversión mediante la ratificación de las concesiones otorgadas a la Compañía Constructora del Ferrocarril de México a Veracruz. Parte de este proyecto fue inaugurado por el mismo mandatario en el año 1869. La estrategia de Juárez buscaba reducir ampliamente el gasto público, mediante la disminución de los elementos del ejército. El desarrollo nacional estaba obstruido por el bajo nivel de población. Su gobierno promovió la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Esto no libró al país de la bancarrota, pero sí contribuyó a la modernización económica. Previo a finalizar su mandato, en 1872, se formó el Gran Círculo de Obreros de México, conformada por los artesanos y obreros, quienes posteriormente enfrentaron el avance económico de la industria minera y textil. ¿Sabías que, después de la promulgación de la Ley Juárez, el arzobispo José Lázaro de la Garza se pronunció en contra de la ley y la consideró como una ley que atentaba a los derechos de la Iglesia Católica? En especial lo que hacía referencia a los tribunales eclesiásticos, pues la Garza y los miembros de su clero se negaron a renunciar a su fuero, apelando la decisión sobre la Santa Sede. ¿Sabías que Benito Juárez, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia a través de la Constitución de 1857, asumió el cargo de presidente del Estado de México? La Constitución de México señalaba que, a falta de presidente, quien asumía la presidencia era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Benito Juárez sembró las bases en la República, una carrera llena de traiciones y contradicciones. Estudia la carrera de Derecho y después se junta con los liberales oaxaqueños, porque había injusticia sobre los miembros de su misma raza. Litiga para defender los derechos de los indígenas y fue arrestado 2 veces por defender a los pueblos indígenas, pero que no había cometido ningún delito. Fue causa porque las autoridades eran personas conservadoras y Juárez era un hombre muy sencillo. En el año de 1857,
se promulga la nueva Constitución de Corte Libera. Y ese mismo año, bajo la presidencia de Ignacio Comofrot, Benito Juárez se convirtió en el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese mismo año, la oposición conservadora lanzó el Plan Tacubaya, con el objetivo de anular la propia Constitución. El propio presidente Comofrot se adhirió al golpe de Estado conservador de acuerdo con la ley. El presidente de la Corte Suprema de Justicia se convirtió en el nuevo presidente del Estado de México, conjuntamente con el general Félix María Zubola. En la actualidad se recuerda 149 aniversario luctuoso del presidente Benito Juárez García. Se reconoce en los estados de México que los ideales de Benito Juárez siguen presentes a través de su visión Estado, democracia, justicia, paz e igualdad social. Benito Juárez dejó instaurado en el país de México cimientos sobre la democracia, fortaleció las instituciones y fue gran promotor de las reformas ideales instaurados en la Cuarta Transformación del país, que ha impulsado al presidente de la República ¿Sabías que Benito Juárez se enmarcó en la ideología del pensamiento político liberal? Como todo progresista, persiguió la libertad, la justicia, la igualdad y el bien común. Entre sus propuestas más importantes está la práctica del ideario liberal, el dictamen de leyes para hacer efectiva la reforma agraria, la separación de la Iglesia, entre otras. Benito Juárez fue un hombre de potencia reformista.